¿Qué es un país? ¿Su himno? ¿Su bandera? ¿Su escudo? En el día de la fecha, 19 de marzo de 1829, los abajo firmantes disponen que la balanza nos recordará los valores de la igualdad y la justicia. El Cerro de Montevideo será el símbolo de nuestra fuerza. El caballo, al galope, símbolo de la libertad. Y un vacuno, el símbolo de la abundancia. Hoy es natural hablar de abundancia. Casi 12 millones de cabezas de vacunos en todo el país. 4 animales por cada uruguayo. Estamos entre los primeros 7 países exportadores de carne. Llegamos a más de 100 mercados. Y por si fuera poco, somos los primeros consumidores de carne bovina en el mundo. La carne es nuestra principal riqueza. Ahora bien, ¿pero cómo llegamos hasta aquí? Vayamos al principio. Hernandarias. El hombre era un aventurero, un visionario. Creyó en el mito de la ciudad de oro y plata y organizó una expedición para buscarla. Pero nunca la halló. En lugar de fabulosos palacios, se encontró con un campo completamente vacío. Entonces, se le ocurrió una idea. En 1611, entraron los primeros 50 vacunos por la isla de Vizcaíno. Pero se los comieron los indios. 6 años después, lo volvió a intentar. Para 1680, ya había 5 millones de reses en estos campos. Y comenzaron a ser disputadas por españoles y portugueses. Todos querían un pedazo. La Banda Oriental era un supermercado abierto las 24 horas, sin ley y sin orden. Las vacas eran de naides, pero los gauchos eran los que mejor las cazaban. Al principio, el verdadero negocio era el cuero. Con el cuero se forraban las ruedas de una carreta, se hacían los techos, las puertas, las camas, la ropa. El cuero valía, la carne se tiraba. Hasta que aparecieron los primeros saladeros. El tasajo fue el primer producto de exportación. En 1875 se comenzaban a alambrar las estancias uruguayas. Unos palos y alambres desencadenaron una verdadera revolución. Podíamos identificar las vacas con marcas para saber cuántas había y de quién era cada una. Un año más tarde, el ingeniero francés Charles Tellier inventa un método de enfriamiento para conservar la carne. Nuestra industria frigorífica comienza cuando el barco francés Le Frigorifique lleva a Europa las primeras carnes refrigeradas de Uruguay. Por eso, cada 29 de mayo, festejamos el Día de la Carne. 1861. Puerto de Fraiventos. Desembarca otro visionario de esta historia, el ingeniero Georges Cuvier. Él no buscaba ninguna ciudad hecha de oro, pero al ver las vacas, el buen puerto y los extensos campos, comenzó a imaginar una fábrica. De vuelta en Alemania, llama a Liebig, un famoso químico que había inventado la fórmula del extracto de carne. Se instala en Fraiventos la fábrica Liebig Extract Meat Company. 10 años después, se inicia la fabricación del producto uruguayo más conocido de todas las épocas, el Corned Beef Fraiventos. En 1908, la Liebig es sponsor oficial de las Olimpiadas de Londres. En 1924, Liebig es adquirida por el frigorífico Anglo. Construido con la misma tecnología que los rascacielos de Nueva York, el Anglo fue la fábrica procesadora de carne más grande del mundo. Como solían decir sus empleados, acá de la vaca, lo único que se desperdicia es el mugido.
Los científicos habían vaticinado que los ejércitos que resolvieran su alimentación a base de carne tendrían ventaja sobre aquellos que lo hicieran a base de carbohidratos, las papas de los alemanes. El corned beef llegó a tener tal fama que los británicos bautizaron algunos de sus tanques Fray Bentos. Las latas llegaban a tener beneficios impensados, como detener las balas enemigas, y muchas veces, cuando los soldados despegaban las etiquetas, se encontraban del otro lado con cartas escritas por las empleadas del Anglo. El corned beef uruguayo ha sido tan famoso que hasta Julio Verne, en su novela De la Tierra a la Luna, describe una escena en la que los expedicionarios desayunan corned beef sentados en un cráter de la Luna. También Hollywood se ha hecho eco de su fama. Desde 1611 a 1948, pasamos de ser la tierra de ningún provecho a ostentar el glorioso título de la cocina del mundo. En 1949, la Oficina de Asuntos Interamericanos de Estados Unidos encargaba un documental sobre el Uruguay. On the outskirts of Montevideo is the largest cattle market in the world. Unlike our stockyards, there are no fenced-in enclosures. To the frigorifico, a plant for freezing and packing beef for export, go the top-grade cattle. All of this beef is for export. The best customers are the British. Y así marchaba la economía. Con el peso más fuerte que el dólar, el Uruguay vivió lo que se dio a llamar la época de las vacas gordas. Todo era posible en aquel Uruguay de 1949. Todo, hasta ser campeones del mundo. Diez años después, el mundo volvía a cambiar, pero esta vez en forma desfavorable a los intereses del sector. Se estanca el desarrollo del agro y la industria. Paso a paso, nos fuimos recuperando, demostrando la importancia de la ganadería en la economía del país. La historia nos da perspectiva sobre el presente que nos toca vivir. A fines del 1700, la carne era vendida en carnicerías ambulantes, donde se cortaba a hachazos y se vendía por céntimos. Para vender la carne no había que hacer prácticamente nada. El ganado crecía libre, con libertad se lo mataba y se lo comía. Hoy, detrás de una porción de carne, hay una historia. Está el conocimiento que se transmite de padres a hijos, inculcando el amor a la tierra y el respeto a los animales. Está el trabajo del peón, que arrea el ganado cuidando el bienestar animal. También está el veterinario, que se ocupa de cuidar la salud del ganado, apostando al mejoramiento de las razas. En el proceso industrial, miles de operarios trabajan con tecnología de avanzada para lograr los mejores cortes del mercado. Cada etapa del proceso es monitoreada por profesionales, siguiendo los más altos estándares de calidad, garantizando un producto seguro y saludable, con trazabilidad del campo al plato. En 400 años, vimos nacer un país y una industria, que se fue construyendo entre muchos hombres y mujeres, que tuvieron la fe y la inteligencia para proyectarse más allá de lo que tenían delante de sus ojos. Hoy nos toca a nosotros ser los protagonistas. Podemos decir con orgullo
que Uruguay tiene una genética y una industria cárnica para jugar en primera división a nivel mundial. Esa es nuestra herencia, ese es nuestro legado. Y lo tenemos que cuidar entre todos, para seguir construyendo la nación en la que queremos vivir.